intervención en un local de la ciudad de Río Cuarto, en la esquina de Boulevard Roca y Sarmiento, por posibles derrumbes, ha generado otra vez polémica en torno de qué se hace con los edificios antiguos. ¿Hay una política de preservación? ¿Hay alguna entidad que esté trabajando al respecto? ¿Cómo responde a esto el municipio? Bueno, para conocer un poquito respecto de la necesidad y de las posibilidades de preservar nuestro patrimonio arquitectónico, lo convocamos al profesor Omar Izaguirre, él es presidente del Archivo Histórico Municipal. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto, Pablo. Bueno, en calidad de presidente, de ciudadano, de político, siempre trabajando en pos del bienestar de la comunidad, bueno, contanos, ¿hay alguna propuesta que preserve la infraestructura edilicia de Río Cuarto? Bueno, yo en el trayecto al canal me venía noticiando de esta situación que se da justamente en el Boulevard Roca, la única arteria que por medio de una ordenanza está sujeta a preservación por parte del municipio. Aunque más no sea parcialmente, de hecho ha habido algunas intervenciones a lo largo del bulevar, por caso su intersección con Las Heras, en donde se ha mantenido la fachada y detrás de los muros se ha construido una edificación de mediana, casi diría de baja altura, unos 3 pisos. Voy a tomar detalles sobre este espacio del que ustedes hacen mención y, a ver, esto me recuerda ese estado de demolición o ese estado de riesgo. Me hace acordar muchísimo a la confitería El Molino en la zona del Congreso en Buenos Aires. Parecía, la habían derrumbado hipotéticamente o virtualmente infinidad de veces y ahora está a punto de ser rehabilitado el edificio. El tema es, bueno, ¿quiénes son los protagonistas que intervienen? Hablabas en la presentación de una política. Es muy difícil la política de preservación ¿Qué demanda? ¿Qué fundamentalmente en la propiedad privada. Habría que llevar adelante? Primero, tener un organismo que mantenga que tenga primero su fortaleza, es decir, su respaldo, podría ser a través de la ley, a través de la ordenanza, y segundo, un poder, una influencia intervencionista en los casos que corresponde. Como decía, es muy complicado cuando se trata de legislar sobre la propiedad privada, porque si no es consensuado, basta con que el propietario, sus herederos, se presenten ante la justicia y seguramente en pocas horas pueden obtener un permiso para intervenir, para demoler. Es muy complicado. Río Cuarto, si nosotros tomamos en cuenta que quedan nueve edificios del siglo XIX, entre espacios públicos y propiedad privada. ¿Cuáles serían esos? Uno acaba de ser mencionado, que es la estación ferroviaria, el Andino. Originariamente el Andino, que se comenzó a construir entre el 73, en el 74 se habilitó parcialmente y en el 75 totalmente. En tanto, los trenes llegaban a lo que hoy se conoce como el Galpón Blanco, claro, que allí está activándose como... Este es un edificio público, digamos. Es un edificio público que en este momento está en comodato en la Municipalidad de Río Cuarto, porque sigue perteneciendo a ex ferrocarriles nacionales a través del organismo que ha cambiado varias veces de nombre, que actualmente regimenta esa cuestión. O sea que cada edificio tiene sus características particulares, no solo en lo edilicio, sino también en cuanto a la legalidad. Exactamente. En este ¿Cuánto caso, puede intervenir el municipio en este caso? La primera, partamos de la base que
por ejemplo, el Andino está bajo la órbita de la municipalidad desde 1990 en adelante, 1992, después de algunos arreglos, se puso, llegó el archivo histórico, estuvo la convención municipal como sede y hoy es la Subsecretaría de Cultura, ¿no? De otra manera hoy estaría en situación de ruina o bien con ocupas, como parte de la edificación que rodea ahí en el Parque Paseo Evita, en la zona del Andino. Hay propiedades que son del Estado y están ocupadas por particulares desde hace muchísimos años y no los han podido erradicar de esos lugares. Es una situación verdaderamente compleja y no se trata de dejar gente en la calle, sino de ir en alguna medida gradualmente resolviendo el problema. Omar, uno piensa que cuando hablamos del patrimonio edilicio estamos haciendo referencia a huellas de identidad que forman parte de los cimientos de la historia de un pueblo, ¿no? Y cuando los que hemos tenido posibilidad de viajar por el país o por el extranjero y hemos recorrido las calles de diferentes lugares y los espacios exteriores o interiores de documentos históricos en edificios, en museos, ¿cómo hacen esos otros países para lograr esa preservación, ese sostenimiento en el tiempo? ¿Qué nos hace falta a nosotros? ¿Una política concreta, clara? ¿En qué diferimos del resto? ¿Por qué en otros lugares sí y acá cuesta tanto? He tenido la misma impresión en mis pocos viajes y también lo que uno ha podido indagar. Creo que lo primordial es el estado de conciencia. Tal vez seguimos pagando tributo a ese híbrido que es la conformación, el ADN del río cuartense, ¿no? Porque en definitiva, muchas de las propiedades han pertenecido a familias, a personalidades que han hecho la vida del Río Cuarto, la vida social, la vida política, la vida comercial, la vida institucional. Y sus descendientes, que bien podrían haberse enorgullecido porque no estamos hablando de casas o de propiedades ruinosas, sino que en algún momento fueron el orgullo del Río Cuarto. Tal vez con algún exceso allá a comienzos del siglo, he leído por ahí una crónica y decían la barcelonesa de Córdoba a aquella Río Cuarto en crecimiento, insisto, a comienzos del siglo XX. Tal vez hoy cuando uno mira Barcelona estamos a gran distancia, es otra cosa. De modo entonces que a veces ese patrimonio no ha sabido ser defendido por los propios interesados, menos aún por los que no tenemos nada más que nostalgia como idea, como concepción. Así que faltando ese criterio primario, por eso decíamos recién que del siglo XIX apenas quedan en pie la Casa Jorba, allí en San Martín y Alvear. Un poco más allá está en pie la Casa Alonso. Está el Museo Histórico Regional, que es el edificio más antiguo, data de 1864. Recién dijimos lo del Andino. El Hotel de los Ingleses, allí adormilado en Vélez Sarsfield y General Paz. En fin, esas son muchas casas, propiedades que no han sido edificios públicos, no han vivido personalidades que hagan a la historia, pero que ya son centenarias, ya son del siglo XX, pero muy de los comienzos, 1905, 1907, y que tienen una arquitectura magnífica. Por más que me digan que a lo mejor la incomodidad, la casa chorizo y todo lo demás, pero cuando uno mira las molduras, cuando uno mira los herrajes,
cuando uno Los observa los detalles, el balcones, estilo. los pórticos, realmente son fantásticos. Incluso en torno cercano al Boulevard Roca, en las calles laterales, hay muchas propiedades de estas características que menciono. ¿Se tiene registro de viviendas que se hayan derrumbado, destruido en estos últimos tiempos y que haya sido un patrimonio perdido? En el archivo histórico conservamos en su momento quien ha sido el efector y defensor de muchas cosas, como el profesor Carlos Mayol Laferrere, hizo tomar una serie de fotografías de muchos frentes de propiedades. Algunos tienen el perjuicio de que, bueno, por ahí no hubo tiempo de datarlos, de saber con precisión, así que de a poquito, a medida que encontramos alguna en pie, vamos mejorando esa información. Y sí, se han perdido muchas casas. Cito una, recién nombré la casa que perteneciera al primer médico estable de la Villa de la Concepción o de Río Cuarto, que fue el doctor Gumersindo Alonso. Cruzando, o sea, a muy pocos metros, estuvo la casa de los Roca, en particular de don Alejandro Roca. Es decir, que más allá del pensamiento ideológico, Alejandro Roca era hermano del presidente, de Julio Argentino. Y bueno, el hombre había tenido una gran participación en aspectos y decisiones de la política de Río Cuarto, de otros tiempos, del siglo XIX. Y bueno, y un buen día fue echada abajo. ¿Y para qué? Para en ese espacio colocar una espantosa antena satelital, ¿no es cierto?, que después trajo supuestamente hasta algunos inconvenientes en la salud de la gente, ¿no? Estéticamente un espanto. Y bueno, ¿y a cuánto? A 2 cuadras y media de la plaza, ¿no? La calle Alvear, por ejemplo, uno la recorre de norte a sur y se preservan todavía una gran cantidad de casas. Es una de las más lindas históricamente hablando, de la ciudad de Río Cuarto. Por ejemplo, tiene algo especial todavía. Frente al Museo Histórico está el Club del Banco de la Nación Argentina. Allí vivió un escribano muy conocido, el escribano Rodríguez, allá por los años 20, y después fue la sede del Club Atenas. Y el frente está intacto. Adentro, por supuesto, ha sufrido las modificaciones que han dado las necesidades, pero uno entra por ese acceso con mayólicas, ¿no? Lo que antes se llamaban los zaguán. Y bueno, es realmente entrar en el tiempo, Omar, con la nobleza de los materiales, ¿no? Omar, te voy a